En ocasiones, pareciera que la vida te detiene. Sin embargo, cuando miras al frente, te das cuenta que siempre hay mujeres dispuestas a darte la mano, que te ayudan y acompañan a seguir adelante. Mira al frente y cuando estés lista se abrirán para ti un abanico de posibilidades. Aún con miedo, sigue avanzando. Siempre hay posibilidades. Bienvenida. Hola, soy Lola Blancas y miro el mundo de color violeta. Y me paro todos los días por el empoderamiento de las mujeres. Hola, soy Araceli López Nava y mi pasión es impulsar el liderazgo femenino. Y yo soy Sam y lo mío es revolucionar el amor. Y juntas vamos a acompañarte a descubrir tus posibilidades. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es polémico y que aquí vamos a platicar un poco del por qué no debería de ser polémico. Vamos a hablar del aborto. ¿Y por qué este tema es tan importante? El día 24 de abril de este año se van a cumplir 15 años de la despenalización del aborto en Ciudad de México. ¿Y qué ha pasado en estos 15 años? Ya lo hemos comentado en otros programas, que en todo México las mujeres deberíamos de tener los mismos derechos. Y al día de hoy no es así. Al día de hoy, después de 15 años, solamente otros 7 estados están despenalizados. Está despenalizado así en orden, a ver si me lo recuerdo, y si no, aquí está la super experta. Primero empezamos con Oaxaca, después se despenalizó, pero claro está que después de 13 años. Después se despenalizó Veracruz, Colima, Hidalgo, Baja California Norte y Sinaloa, exactamente. Entonces, bueno, esto lo que les quiero compartir es que después de 15 años, el resto de la República Mexicana, con excepción de estos 7 estados, aún no cuentan con el derecho a tener un aborto legal y que no corras riesgo en ser encarcelada. Ahora, también hay un dato histórico súper impresionante e importante que fue el año pasado la Suprema Corte de Justicia Nacional en octubre, por un caso en Coahuila, definió que por ningún motivo ninguna mujer puede ser encarcelada o penalizada por tener un aborto. Entonces, bueno, ¿por qué este tema es tan importante para nosotras en México? Con base a información que sacó la Organización Mundial de la Salud la semana pasada, fíjense nada más lo escalofriante que son estos datos. Cerca de la mitad de todos los embarazos en el mundo, que suman alrededor de 121 millones de embarazos al año, no son deseados. Entonces, pues bueno, eso nos pone a pensar cómo está la situación en México, ¿no? Si 6 de cada 10 embarazos no son deseados, y se interrumpen de manera voluntaria. ¿Esto qué quiere decir? También tenemos abortos por temas naturales, ¿no? Pero aquí lo escalofriante es que 6 de cada 10 embarazos que no son deseados se van a interrumpir. ¿Pero en qué condiciones se interrumpen? En un país como en el nuestro, en donde no está despenalizado. Eso quiere decir que las mujeres tienen que acudir a hacerse una interrupción del embarazo de manera clandestina, lo cual lo pone en una situación de riesgo para nosotras con respecto a nuestra salud. Y bueno, para aterrizarlo ya en México, tenemos, con base a cifras del Instituto Guttmacher, 1 millón de abortos al año en México. Y también, yo siempre les digo, es como estás en una reunión y 1 de cada 3 mujeres que están en esa reunión abortaron. Entonces, ¿por qué este tema es tan polémico en pleno año 2022? ¿Por qué no todos los estados en México están despenalizados? ¿Y por qué no todas las mujeres tenemos el mismo derecho a abortar? Bueno, entonces para hablar de este tema y quitarle todo lo polémico, les quiero presentar a Claudia Morales, que es psicóloga social, experta en salud sexual y reproductiva y sexualidad. Y es también vocera de Fundación Mary Stops, que por supuesto es una organización que yo quiero muchísimo al ser la directora general de esta hermosa organización, que por obvias razones para mí este tema no es polémico, es un tema
de derechos es un tema que si no existiera la elección del aborto por voluntad, seguimos perpetuando el círculo de la pobreza y el círculo de la violencia hacia las mujeres. Entonces les dejo con Claudia. Pues muchas gracias por la invitación primero y bueno, ¿por qué es un tema de derecho? Porque tiene que ver con una decisión, ¿no? Tiene que ver con el decidir sobre el rumbo que quieres para tu vida presente, para tu vida futura. Ahora ya nos hizo un compilado de todo lo que ha sucedido desde la despenalización del 2007 a la fecha, pero tenemos que irnos más atrás. Más atrás está que nosotros somos el primer país en Latinoamérica que pone en su constitución política el derecho a decidir cuántos hijos tener y en qué momento tenerlos. Y esto lo hace desde los años 70. Podemos cacarear que somos el primer país en Latinoamérica que lo ha hecho, pero del dicho al hecho hay muchísimo trecho, ¿no? Desde los años 70 se vio como un derecho a decidir cuántos hijos tener, en qué momento tenerlos, con la información adecuada. He ahí el punto de quiebre, la información adecuada. Si somos un país que no acostumbramos a hablar de sexualidad, ¿no? Entonces, ¿con qué tipo de información tomamos decisiones acerca de nuestra reproducción, acerca de nuestra fertilidad, acerca de el tener hijos o no tener hijos? Entonces, es un tema de derecho porque tiene que ver con derecho a la educación, ¿no? Derecho a recibir información. También en la Constitución, desde hace 3 años, dice en el artículo 3 que tenemos derecho a la educación sexual integral. Así como tenemos derecho a la educación en matemáticas, en historia, en lenguas, en tal, tenemos el derecho a recibir educación integral de la sexualidad que nos permita vivir nuestra sexualidad de manera plena y sin que duela. Que no duela la sexualidad, ¿no? Y que no duela el producto de la sexualidad o los productos de la sexualidad. Entonces, justo es un tema de derecho porque toca el derecho al acceso a la educación, el derecho a la salud, el derecho al placer, ¿no? El derecho a vivirte en el placer, el derecho a planear y vivir una vida presente y un futuro, ¿no? Económicamente hablando, todo este tema de el hecho de decidir o no tener un hijo impacta en una cuestión de continuidad escolar o deserción escolar. Y con esta continuidad o deserción escolar, obviamente impacta también en tu nivel de ingresos económicos a los que puedes acceder a partir de qué tanta oportunidad tuviste de seguir preparando para, ¿no? Impacta también en que quién es la que al final se queda al cuidado de los hijos y de las hijas, ¿no? Prioritariamente las mujeres. Entonces ahí tiene un impacto social porque tiene una serie de encomiendas que ya son asignadas para ellas y que entonces limitan su desarrollo profesional, su desarrollo personal, la posibilidad de entablar nuevos proyectos, nuevos horizontes. En algunos casos, o postergar, ¿no? No es que ya hayas tenido como un cierre en tu vida, pero sí tienes que postergar y hacer algunos cambios. Entonces, ¿por qué tiene que ver con derecho? Porque es el hecho de decidir si en este momento maternar o no. Ese derecho es la muestra de un cúmulo de derechos que te acompañan, ¿no? Querida Claudia, es un gusto tenerte hoy en este programa. Y fíjate que escuchándote y escuchando a Araceli me pregunto yo, ¿por qué si es un derecho humano de las mujeres? ¿Por qué si es un procedimiento de salud necesario para la salud de las mujeres y para la vida y para evitar la pobreza y ya lo decías, para prevenir y detener la violencia? ¿Por qué es tan controversial y tan polémico? Justo por ser mujeres, ¿no? En esta calidad de cómo se considera si las mujeres tienen derecho a... El aborto ha existido toda la vida ha existido el aborto, ¿no? Pero pues eran accidentes que te caías de las escaleras, te aventaban contra la pared, tomaban hierba o siguen tomando hierbas en muchos lugares todavía, ¿no? Y eran accidentes que además, ¿no? Eran historias ocultas porque no se lo contabas a nadie, porque sentías que si se lo contabas a alguien, pues te iba a juzgar, iba a decir qué tipo de mujer eres. Entonces, justo el aborto ha existido todo el tiempo, pero el tema es cómo te atreves
a gritarlo como un derecho? ¿Cómo te atreves a decir que eres dueña de tu cuerpo? ¿Cómo te atreves a decir que eres dueña de tu presente? ¿Cómo te atreves a decir que eres dueña de tu futuro? ¿Cómo te atreves? Si tu lugar en esta sociedad es, ¿no?, complementar la vida del hombre que está para ser proveedor, y a ti te toca ser cuidadora de los bienes de ese proveedor, y uno de los bienes de ese proveedor pues es el hijo o la hija, parte de los bienes de ese proveedor. Entonces, justo cuando dices por qué si es un tema de salud, ¿no? ¿Por qué si es un tema de derecho? ¿Por qué hay tanta polémica? Porque aunque no lo creamos, hasta hoy en día es cómo te atreves a tu mujer decirte un ser de derecho, decirte ciudadano, ¿no? ¿Desde dónde te atreves a decirlo, ¿no? Oye, Claudia, ¿y la religión? ¿Cómo ha puesto un peso mayor a las mujeres para no poder ejercer ese derecho? Justo, bueno, pues es complementario, ¿no? Es como todo este tejido social. Cuando decimos que esta es una encomienda de no sentirte ciudadana, no saberte ciudadana, no es de una sola persona o de un solo lugar que venga, sino viene de un tejido político, económico y religioso. Y la religión ha sido uno de los pilares fundamentales por el lugar que ocupa también dentro de la historia judio-cristiana, ¿no? Dentro de la historia judio-cristiana, la mujer tiene la responsabilidad, ¿no?, de ser la cuidadora de el conquistador. Él nació para conquistar el mundo, para conquistar riquezas, para conquistar tierras, para conquistar mujeres, ¿no? Y ella va a ser la cuidadora que le acompañe todo este tiempo. Si tú te vas a ciertos pasajes de la Biblia, ¿no?, dice, esa mujer es peligrosísima, nunca la dejes empoderarse, no lo dice con esas palabras, ¿no? Nunca la dejes, no le permitas que haga lo que quiere hacer, porque es tan peligrosa que podría ponerse encima de ti. Y por eso incluso las leyes de las relaciones sexuales, la posición ideal es que ella tenga que estar abajo y él arriba, porque hay sometimiento, sí. O sea, yo te estoy escuchando y entonces empiezo a imaginarme que las mujeres, mientras más hijos, más hijas tengan, más peso tienen encima de ellas, más responsabilidades y obviamente menos poder y menos fuerza para defenderse. Y vuelvo a tocar el tema de mi abuela, que tuvo 17 hijos, y de mi suegra, que tuvo 11 hijos, y entonces dices, ¿cómo me salgo de esta relación? ¿Cómo me voy a salir de esta relación? ¿Qué hago con mis hijos y con mis hijas? ¿No? Esa es como esta parte. Y además ahorita estoy recordando un refrán horrible que lo escuchamos hace tiempo que decía a las mujeres como las escopetas cargadas hacia atrás de la puerta, no solamente cargadas para asegurarse que esos hijos o esos descendientes eran suyos cuando los hombres iban a conquistar el mundo, pero también en esta parte de decir cómo aseguro la propiedad privada que tengo, poniendo a una mujer al cuidado de eso y que no se pueda mover, ¿no? Inmovilizarla para el cuidado. Entonces tiene que ver con cómo someto, cómo inmovilizo a las mujeres para que se queden donde están, donde yo quiero que estén, como yo patriarca, yo macho, yo hombre, para que se queden donde estén, y eso a la religión pues le conviene, porque también se hablaba de muchas riquezas por ejemplo, el catolicismo, en cualquier religión, ¿no? Sí, justo esta parte que acabas de decir trae la hora al presente, esto de las escopetas, las mujeres como las escopetas cargadas hacia atrás de la puerta. Pues quien se va a trabajar a Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Deja embarazada a esta pareja, ¿no? Y así asegura. Y justo tiene que ver con esta parte de asegurar los bienes. ¿Qué quiere decir padre? Patrón. Dueño, patrón. ¿Y quién es el patrón? El que decide. Y ama de casa es la administradora de los bienes de la casa, ¿no? Si nos vamos como a la etimología, ahí está como el origen, ¿no? El patrón es el que manda, el que decide, el que dice dónde se ponen las cosas, dónde se quitan, y ella solamente le toca administrar y ser buena administradora, porque además, si tu hija o tu hijo resulta que no estudia, que no trabaja o que
es gay, es lesbiana. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué estabas haciendo si no estabas haciendo tu trabajo? Porque tus hijos, mira cómo salieron, ¿no? Entonces, esta cuestión es súper fuerte porque además hay una encomienda de decir, es como la selección mexicana. Si anotan gol, ganamos, pero si no anotan gol, perdieron, ¿no? Entonces, así también en esta cuestión de la paternidad y maternidad es como cuando salen las cosas bien, pues qué orgullo. Cuando salen las cosas como tú no crees que tendrían que salir, porque no estoy diciendo que la diversidad sexual sea algo que sea negativo, pero estoy diciendo que como tú esperabas que saliera, entonces es responsabilidad de la crianza, ¿no? De esa mujer. Entonces, tiene que ver con esta cuestión de cuando yo decido, ¿no? Maternar, yo decido sobre un elemento de salud, decido sobre un elemento de mi formación educativa, profesional, pero también de mi entorno social, de qué es lo que me cobija alrededor, si veo pertinente en este momento maternar o no, ¿no? Que tiene que ver con, a ver, saludablemente, el impacto en el embarazo, pues evidentemente es físico, cambia tu cuerpo, ¿no? Se modifica la circulación de tu sangre, se modifican muchas cosas en tu cuerpo. Vas a tener que adecuar muchas cosas, ¿no? Porque tu cuerpo crece, porque vas a tener cambios internos. Y estas adecuaciones también van a tener un impacto social, porque vas a tener un trato diferenciado. Si este embarazo fue no deseado, vas a tener un castigo social, que no nada más va a ser del momento en que se enteraron que tú estás embarazada y quizá eres una joven de 15 años y entonces dirán, y ahora te sacamos de la escuela y ahora no vas a seguir estudiando porque ¿quién te va a cuidar? Tu hijo, tú quisiste, ¿no? Entonces ahora aguántese. Y entonces no vas a poder, el acceso a tu trabajo se va a limitar. Pero entonces también siempre vas a ser llamada como, claro, como salió embarazada, entonces pues le falló a su familia, entre comillas, ¿no? Entonces siempre va a haber esta carga como social. Bueno, Claudia, creo que es importante que toquemos la parte de todos los mitos que hay alrededor del aborto, ¿no? Porque hay muchas creencias infundadas y que no están con bases científicas, que las mujeres nos vamos a volver locas si abortamos, que vamos a ser señaladas, que podemos quedar infértiles, que nos vamos a desangrar. Entonces, digo, hay mucha información que no tiene ninguna base, que es justo para ahuyentarnos y no poder exigir este derecho. ¿Qué nos cuentas al respecto? Sí, pues justo esto que dices es muy cierto, ¿no? Hace rato yo hablaba de la educación de la sexualidad y hablaba de que tenemos el derecho a recibir información de la sexualidad científica y laica, porque educación de la sexualidad la tenemos de manera informal, porque todo lo que vemos, lo que oímos, cómo se viven en nuestras casas las relaciones, cómo se deciden los hijos, cómo se educan los hijos, cómo se decide sobre tu cuerpo, si lo debes amar por la corporalidad que tienes, si es gordo, si es flaco, si es alto, si es chaparro. Todo el tiempo estamos recibiendo y adhiriendo a esa información de la sexualidad. Y los mitos son parte de esa educación, que están atravesados y por eso cuesta tanto trabajo, ¿no? Cuesta tanto trabajo desarraigarse de ahí, porque los has escuchado tanto tiempo que te da miedo equivocarte. Pues si lo han dicho 100 personas y tú lo estás pensando distinto, dirás, no, pues seguramente yo he de estar mal, porque si 100 personas contra mí, entonces seguramente yo soy la que estoy mal, ¿no? Y justo desde la fundación, cuando tenemos la oportunidad de dialogar con estas mujeres que acceden a un procedimiento de interrupción, tienen una sensación de tranquilidad, pero al mismo tiempo una sensación de me siento mal, de sentirme bien. O sea, me siento mal porque dicen que me tendría que estar volviendo loca, dicen que me tendría que estar arrepintiendo, dicen que me tendría que sentir mala persona, pero me siento bien. O sea, me siento bien de yo haber decidido tomar las riendas de lo que yo quiero ser, se siente bien. Pero Marcela Lagarde ya diría, ¿no? Es como somos mujeres sincréticas con un pie en el presente y un pie en el pasado. Y entonces este pasado está lleno de estos mitos y de esto que me dice que me voy a quedar infértil, de esto que dice que voy a tener un castigo divino, de esto que dice que soy una asesina, de esto que dice que tal.
¿no? Entonces tenemos un pie en esa mitología, que la mitología tiene la función de educar, ¿no? De educar, porque educar es transversalizar el cuerpo y es dirigir el cuerpo y sus acciones, ¿no? Y entonces el otro pie, como diría Marcela Lagarde, lo tenemos en el presente porque tenemos esa reflexión de decir, a ver, esto me han dicho, pero yo quiero esto, yo quisiera esto, yo tengo claro que esto es lo que decido, lo que quiero, lo que me hace bien, pero estamos en medio, entonces, ¿y qué tal si me equivoco? ¿Y qué tal si todo esto sí tiene la razón? Entonces, justo si ponemos en una balanza la información desde los mitos, la educación de la sexualidad informal con la educación de la sexualidad formal que hemos recibido, pues se inclina la balanza hacia la informalidad, ¿no? Que está llena de mitos. Escucharte me hace irme más atrás todavía antes del embarazo deseado o no deseado. Me hace irme a la forma en cómo actuamos las mujeres desde esta maleducación sexual que nos dan, porque nos las dan maleducada. Porque yo siempre pongo ejemplos de mi vida y yo me acuerdo que mi mamá me decía, hija, no vayas a perder la virginidad porque si la pierdes, pierdes todo. Imagínate dónde estaba el valor personal en esa virginidad. Por supuesto la perdí y la perdí no por goce sexual, un goce personal que yo quisiera, sino también por esta misma educación de esta presión social o esta presión del hombre de, ay, ándale y la prueba de amor. O sea, me doy cuenta con tristeza y diría, como Samantha dice, con enojo, darme cuenta que muchas de las acciones, no solamente la parte sexual, pero lo voy a aterrizar en la parte sexual, muchas de las acciones que tenemos las mujeres son decisiones tomadas desde el exterior, desde los mitos, estereotipos, expectativas sociales. El hecho de tener una relación sexual cuando te han dicho en tu casa y esta maleducación sexual que está prohibida, que es pecado, que es todo esto, que este peso religioso, social y todo, y tú la tengas, entonces te convierte ya en una mujer que no vales, en una mujer pecadora, que empieza a soportar las violencias. Y además de eso, casado o no casada, cuando tienes una relación sexual que tiene que ver también con esta educación sexual, que tenemos que tener otro programa de esto, ¿por qué no accedes a cuidarte en una relación sexual que estás presionada a lo mejor, o no presionada por placer, a cuidarte a uso de condón? Y eso también, decisiones tomadas desde el exterior, desde la pareja, desde otra persona. Pero eso sí, cuando te embarazas, voluntario o involuntariamente, entonces es lo que tú decías, es tu responsabilidad. Yo no te dije que te embarazaras, no sé ni siquiera si sea mío. Y entonces entra otro rollo de violencia y de desconfianza y de cero responsabilidad hacia la mujer. Y luego llegas a la parte de religión de que si lo hiciste casada y quieres cuidarte, ten los hijos que Dios te dé. Y ahí se empieza a fomentar estos actos violentos, religiosos, sociales, culturales, hacia la mujer. Entonces, cuando la mujer logra romper esas barreras y decir, me embarazo, no me quiero embarazar, estoy embarazada, pero no quiero tenerlo, y supera y escucha más su voz interior que la voz de toda la sociedad, de su familia, de quien sea, para escucharse a sí misma, entra esta parte de culpa, vergüenza, miedo a no cumplir las expectativas de los demás y de las demás, pero valientemente, y sí quiero decirlo, valientemente se atreve a ir por ella misma. Valientemente se atreve a tener esa lealtad hacia sí misma. Ese no me traiciono, esto es lo que quiero, pero el peso emocional, moral, muchas veces es más fuerte. A mí me da mucho gusto cuando veo a las mujeres ahora de la marea verde que andan con sus pañuelos y digo, estas mujeres, tal vez la mayoría, si aborta o abortó, no va a tener esa sensación de culpa o de vergüenza que tendrían todas las que no se atreven a portar un pañuelo verde. Este pañuelo verde significa
la libertad de decidir. Y me parece bien importante que todas las mujeres lo puedan portar, no solamente por fuera, sino dentro de su alma, dentro de su corazón, dentro de su mente. Entonces, cambiar todas esas creencias para que se den la oportunidad de decidir sobre sus cuerpos desde antes de la relación sexual, ¿no? O sea, irnos como más atrás. Esa es mi opinión. Las estoy escuchando y estoy callada porque estoy impresionada y además estoy muy enojada. Creo que cuando hablamos de temas de derechos, las mujeres seguimos desconociendo nuestros derechos, ¿no? Y a lo mejor si yo hubiera conocido mis derechos antes, la cosa hubiera sido muy diferente, ¿no? En el tema religioso y en el tema social, lo voy pensando y digo, es que no solo nos tienen mal educadas, nos tienen, ¿cuál es esta palabra? Ignorantes en el tema, ¿sabes? Exacto, te tienen con los ojos tapados. Porque justo hoy hablaba con un amigo en la mañana y me dice, ¿a qué te dedicas? Le dije, güey, soy feminista. Y me dice que no todas las mujeres lo son. No, no todas las mujeres lo son. Y al no ser todas las mujeres feministas, pues no todas sabemos de nuestros derechos, porque no tienes el acceso a esta información, ¿no? Que puedes abortar y lo que platicábamos antes. Y creo que yo aborté cuando el aborto no era legal, ¿no? Y entonces lo pienso y cada que tocamos el tema del aborto es algo que me duele mucho a mí, porque yo cuando aborté, pues sentía que ahí me iban a matar. O sea, a donde fui decía, yo de aquí no salgo viva, ¿no? Y si salgo, me van a llevar a la cárcel. O sea, porque era un lugar horrible. Y ahora que está despenalizado, estaba yo pensando, si está despenalizado, ¿los lugares han cambiado a donde una mujer va a abortar? ¿O siguen siendo...? Pero en los lugares en los que son legales, ¿no? Pero en todos estos estados de la República en la que todavía no hay clínicas, que no está... ¿Cómo van? ¿Cuáles son las condiciones en las que van a abortar las mujeres? Pero además, creo que hasta que no te vuelves feminista no terminas con todos esos cargos sociales, porque yo sí decía, a mí esta Dios no me la va a perdonar. O sea, aquí Dios, esto no me lo va a perdonar jamás, ¿no? Y hoy lo veo y me duele por cómo lo viví, cómo muchísimos años me castigué psicológicamente. Y es más, un día dije, se acabó, soy muy fértil como la abuela, yo cierro las piernas y aquí no entra nadie. Y durante muchísimos años, por esas cargas sociales, no pude tener relaciones porque decía, soy muy fértil y yo no vuelvo a pasar por esto. Entonces, lo que vive una mujer que no es feminista, porque yo hablo porque las que no tenemos, porque no todas tenemos el acceso al feminismo, ni la conciencia, ni la información, todas estas cargas que nos pone un pinche sistema patriarcal que nos tiene castradas también, ¿no? Nos quieren tener con un candado en la vulva, en la vagina, para servirle al sistema. Entonces, por supuesto, me prendo muchísimo y quiero de repente llorar y me enoja porque dices, no es posible que un pinche sistema te tenga así de jodida, no a mí, sino a todas las mujeres de México, ¿no? O sea, ¿cuántas abortaron? ¿Cuántas la están pasando mal? Y no solo es el sistema y es la iglesia y es un todo con lo que cargamos las mujeres por ser dueñas y decidir sobre nuestros cuerpos. Para mí es brutal. Justo ahí, Sam, le estás dando al clavo. En esta historia real, verídica, que pasamos muchas mujeres, ahí es donde está la gran diferencia y el por qué es importante que todas las mujeres sepan que esto es un derecho, que todas las mujeres sepan que si está despenalizado vas a tener acceso a lugares seguros, a lugares que tienen médicos certificados, a que hacen el proceso de manera adecuada, responsable y que lo hacen con información. Entonces, ¿qué pasa en todos esos estados donde aún no está despenalizado? Entonces las mujeres de esos estados valen menos, sus vidas valen menos. Y entonces en esos estados no hay especialistas, no hay gente que sepa hacer una interrupción de manera adecuada. Ahí es justo donde estriba, que tengas la oportunidad de pedirlo, bueno, yo te hablo desde Fundación Mary Stopes, por supuesto que el nivel de servicio, de calidad, de calidez humana que tenemos es de la más alta,
Pero por supuesto que los estados también están comprometidos a que el sector salud tenga este servicio de manera gratuita, como lo hacen hoy en Ciudad de México. Entonces, todas las mexicanas en todos los estados tendríamos que tener acceso a un servicio de primera calidad y de ser tratadas de manera digna con esa calidez. Y creo que tocas otro tema también que es crucial, que es el tema psicológico. Cuando lo hacemos en contextos que están penalizados, por supuesto que tenemos una carga de lo hice mal, me pude haber muerto. O sea, todas esas cosas que tú sentiste son súper reales, que hoy en día se siguen viviendo. Pero imagínate, yo cuando llegué a la Fundación Mary Stopes, yo dije, no, bueno, aquí va a ser el drama total y la gente va a necesitar apoyo psicológico. El contexto es otro. Las mujeres se sienten dueñas de ese derecho, vienen con una decisión clara e informada y lo viven desde otro lugar, desde otra manera. Y por supuesto que tienes un entorno limpio, gente que es responsable, doctores especializados, por supuesto que lo vives desde otra manera y ese estigma, esa carga psicológica no la vives igual. Y bueno, parte de eso también me gustaría que nos compartieran. Casa Gaviota ha tenido seguimiento con algunas personas que han abortado. ¿Cuál es su reacción? Porque tiende a ir hacia dos lados, ¿no? O puede ser que justo por las cargas sociales, religiosas o morales, es que lo viven tan mal. Tú ahorita decías, esto Dios no me la va a perdonar. Pero no es un tema de decisión personal que genera esa carga psicológica. Entonces, no sé si Sam o Klaus nos comparten un poco de esto. Yo te decía esto, el tema de la religión y todo eso, porque yo estudié en una escuela de monjas, ¿no? Y como sea, también las monjas te van condicionando, o sea, ya del sistema y todo. Pero si hoy lo veo hacia atrás, te juro que doy las gracias, porque en esa época, ¿qué carajos hubiera hecho yo sin una estabilidad emocional, siendo una teen, con un novio súper violento, en una relación súper tóxica? ¿Qué hubiera hecho yo trayendo al mundo a una criatura así? O sea, la violencia que vivía yo, más la violencia que hubiera vivido el niño, más hubiera sido, es continuar ese círculo de la violencia, ¿no? Entonces, creo que en ese momento mi decisión fue como súper acertada, porque sí lo haces con todo el miedo con el que la sociedad te educa, porque además desde mujer te educan a que vas a ser mamá, te cuelgan al chamaco desde chiquito. Entonces cuando te enfrentas a esa situación, sí lo piensas y sí duele, o en mi caso, el tener una mamá no emocional, no psicológica, no económica, no nada mente fuerte, ¿no? Para vivir en este planeta. O sea, creo que cuando si vamos a tomar una decisión y ves, hay varios factores a tomar en cuenta, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Quieres tenerlo? ¿Tienes las posibilidades económicas? ¿Tienes el apoyo? Y aún así hoy todavía hay gente que me dice, güey, ¿para qué quieres tener un hijo si son una chinga? ¿No? O sea, es muy complicado tener un hijo. Hay muchas cosas que creo que debemos de plantear en el momento en el que, si por algún motivo, razón o circunstancia, porque para embarazarnos puede pasar cualquier cosa, podemos cuidarnos o no cuidarnos, nos puede fallar el método anticonceptivo o nos agarró, ¿no? Y de pronto te embarazaste y no pasa nada, tienes todo el derecho a decir, este no es mi momento, no lo quiero para mí y tampoco quiero traer al mundo a una criatura a la que le voy a también a joder la vida y me la voy a joder yo. O sea, no todos los embarazos, muchos embarazos sí son deseados, muchas personas sí quieren tener a sus hijos y pueden y tienen las posibilidades, pero las personas que no queremos o no podemos o no tuvimos la oportunidad, también está bien, porque también entra mi proyecto de vida, y en mi proyecto de vida me veo yo a 5 años haciendo ¿qué? Si tengo 17 años, cuidando o yendo a la universidad, estudiando para ser una mujer exitosa o quedándome y buscando la forma de sobrevivir para mantener a alguien más, ¿no? Creo que hay muchas cosas en las que cuando van con ustedes pueden analizar una mujer para ver si de verdad está preparada o no. Ok, bueno, pues justo con todo este tema estamos en el programa de posibilidades y tenemos que abrir la posibilidad y decir que la educación de la sexualidad laica y científica es la llave que abre la posibilidad a pensarte distinto,
a saberte ciudadana, a saberte con derecho al placer, a saber que cada mujer tiene una historia única y que a nadie nos toca juzgar la historia de los otros. Y como Fundación Mary Stop nos toca acompañar las historias de estas mujeres y ser como esta llave de acceso a este derecho. Nos toca ser posibilitadores de derecho. El derecho ahí está en la Carta Magna y en todos los elementos legales, pero ¿y ahora cómo se hace realidad? Se hace realidad en un espacio donde ese procedimiento de interrupción se ha hecho con los elementos adecuados, ¿no? Con el personal adecuado y sin juicio. Esta cuestión de sin juicio es súper fundamental, ¿no? Es súper fundamental justo porque esta vivencia en conjunto que vas a tener es lo que vas a recordar. El lugar limpio, el lugar amable, es como algo que nos comentan es: me sorprende de haberme sentido bien tratada. Eso nos dice cómo te imaginabas que te iban a tratar cuando accedes a un derecho, porque me estoy atreviendo a hacer algo que para los otros no tenía que hacer. Entonces, justo es la posibilidad de decidir sobre mi vida, es la posibilidad de que si estoy cursando un embarazo no planeado, no deseado, yo pueda decidir interrumpirlo. Si estoy cursando un embarazo forzado, y con forzado no solamente tiene que ver con una violación que incluye golpes o incluye insultos. Forzado también tiene que ver con que yo tengo un proyecto profesional, escolar, personal, y que mi pareja diga: ay, pero imagínate que nos saldría un hijo tan bonito con tus ojos y entonces este es nuestro mejor momento porque a mí me van a mandar a trabajar al Estados Unidos y entonces me encantaría ya formar una pareja, una familia contigo. Entonces, eso también es forzado, ¿no? Porque, ¿para qué estudias? Yo te voy a dar todo lo que necesitas. ¿Para qué trabajas si no te va a faltar nada? Con este nuevo trabajo que me van a dar a mí, se te van a abrir todas las puertas. Entonces, justo posibilidad, o sea, la interrupción, el poder acceder a una interrupción legal de un embarazo es la posibilidad de decidir mi presente y mi futuro. Que decía, sí, claro, hay un romanticismo en el embarazo, ¿no? Vas a ser la mamá más buena, la más bonita, la más todo, cuando tú no quieres serlo. Entonces, lo importante es que vuelvo a la parte de la lealtad hacia ti misma, es estar siempre de tu lado. Creo que es un momento crucial en donde tú puedes decidir ser responsable de ti y estar de tu lado, antes que de cualquier otra persona ni de cualquier otra presión social o de pareja. Y creo que también tienes la posibilidad en ese momento, y estábamos hablando de los grupos de reflexión que tenemos, que tiene Casa Gaviota en alianza con Mary Stop, con las mujeres que aún no han roto esos estereotipos y esos mitos de género, en donde ellas, a pesar de estar en un espacio seguro, en un espacio cálido, de ser atendidas con buen trato y con especialistas, siguen teniendo muchos estereotipos de género que las hacen culparse de haber tomado esa decisión. Y lo que tú decías, esta parte de que dicen: me siento tan bien conmigo que no soporto sentirme bien porque acabo el peso que tiene el aborto en ellas, acabo de interrumpir mi embarazo. Entonces creo que también es un momento en donde ellas tienen la posibilidad de, en ese momento crucial, tener esa deconstrucción de estereotipos de género, de esos mitos, y de que decir: ahora sí voy a poner rumbo a mi vida, porque muy dentro de ellas se atrevieron a escucharse. Muy dentro de ellas lograron este empoderamiento de su propio cuerpo y de su propio ser y de sus propias decisiones. Entonces, cuando llegan a los grupos de reflexión y hablan precisamente de este miedo, de esta vergüenza, de esta culpa que sienten, de haber fallado, que después no saben ni a quién le fallaron, pero regresar a que te diste la oportunidad de decidir por ti, tienes también la oportunidad de mirar con la pareja que estás. Creo que esa posibilidad te la da esa decisión, porque muchas de las chicas que llegan a los grupos de reflexión se dan cuenta que esa pareja con la que se embarazaron no era una pareja, porque ahí en ese momento se dan cuenta que las dejaron solas en ese momento, que las presionaron para que lo tuvieran o no lo tuvieran,
Y entonces yo me da este escalofrío porque escucharlas, cuando las escucho, es que llegó una chica casada y dice, es que ¿cómo le voy a decir a mi marido que aborté? ¿Y por qué? ¿Por qué no se lo diría? Dice, porque es que se va a enojar tanto que me va a decir que cómo fui capaz de hacer lo que sea, ¿no? No quiero ponerle palabras porque no hay palabras. No es lo que socialmente se dice. Todas las palabras están exageradamente mal usadas además, ¿no? Y entonces dices, pues mejor que te des cuenta quién es tu marido, o sea, quién es esa pareja con la que estás, que te va a violentar, que te sigue violentando, que te sigue presionando, que te dice este no es mío o quién sabe si es mío. O sea, ahí tienes una posibilidad muy grande de mirar hacia el futuro, de mirar tu presente, como es decir, no puede ser mi pareja que me acompañe, porque en este momento no fue la pareja que yo quería. Y entonces la posibilidad de abrirte a otras muchas formas de ser y de pensar y de decidir sobre ti mismo. Entonces creo que pues hay muchas posibilidades cuando tú tomas esta decisión que pareciera oscura y que te va a llevar a la luz para poder desfragmentar, como lo decía Samantha. O sea, yo lo viví así, pero después me di cuenta que este oscuro me llevó a una luz para darme cuenta que la vida no es así, que es diferente, ¿no? Entonces yo quisiera, Claudia, si nos haces favor de dos temas muy interesantes y podemos durar mucho tiempo, pero yo quisiera que cerráramos con esta posibilidad que les demos a las mujeres de poder llegar a un lugar, a un espacio seguro, a un espacio de buen trato como es Meristo. ¿Podrías dar tus datos, por favor? Claro, pues muchas gracias. Nos pueden contactar por varios medios. Uno es por WhatsApp o por teléfono al 55 55 43 0000, pero también puede ser por la página de la fundación, que es marystops.org.mx. Y bueno, presumirles que tenemos una plataforma educativa en donde justo van a poder encontrar y reflexionar todos estos temas y saber que una decisión como esta en psicología se le llama decisión pivote, porque tiene la fuerza de cuestionarte otros elementos que están alrededor de, como bien decías, pareja y demás circunstancias. Entonces, la plataforma educativa se llama Infosex y la encuentran en la página de la Fundación marystops.org.mx. Por aquí nos pueden encontrar. Y algo que nosotros tenemos siempre clarísimo es esto que les decía: cada mujer, su historia es única y nuestro trabajo es acompañarla en esta historia para su bienestar. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Y recuerden, posibilidades todas para las mujeres. Búsquenlas, están al alcance de su mano el día de hoy. Por supuesto, los invitamos a que escuchen nuestro siguiente capítulo y que sigan nuestras redes sociales de Casa Gaviota. En Facebook, en Instagram y en Twitter estamos como Casa Gaviota. Y no se pierdan ninguno de los capítulos de Posibilidades, porque juntas encontraremos la forma de romper con todos esos estereotipos y con todos esos mitos con los que durante muchísimos años nos han tenido educadas. Vamos a aprender la forma de poner nuestra atención y nuestra intención en crear nuevas posibilidades.